buenos días. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes alguna información. El tema que me han solicitado tratar con ustedes o revisar con ustedes es, bueno, hay tres temas más, pero el primero es revisar un poco la situación de salud del niño, dice, ¿no? Del niño y de la niña en el país. Entonces, sin embargo, antes de empezar me gustaría conocer un poco las personas que están participando en este taller. Si me dicen solo su nombre y qué profesión tienen o qué formación tienen o qué ocupación tienen. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Usted? ¿Su nombre solamente? María Elizabeth. María Elizabeth. ¿Trabajas en algún lugar? En una clínica en Pisco. ¿Eres enfermera? Sí. Enfermera. Gracias. Mi nombre es Lisette. Soy Lisette. licenciada en enfermería. También enfermera. ¿Trabajas en algún lugar? Hospital de la Solidaridad. ¿En qué área? Crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. ¿Usted? ¿En la clínica en qué trabaja? A mi salud en Pisco. ¿Pero en qué? Medicina general. Sí. Consultor externo. Sí. ¿Ve niños, adultos? Sí. ¿Ve de todo? Sí. Gracias. Mi nombre es Angel Riera, soy Un poco relacionista. difícil. Angel Riera, Angel Riera, ya. soy relacionista, pero actualmente soy estudiante de enfermería, Eres estudiante de enfermería. ¿En qué año vas? tercer ciclo, Tercer ciclo, segundo año. técnica. Enfermería técnica. Listo. Buenos días, mi nombre es Emily Ramírez. También soy estudiante de enfermería. ¿En qué año vas? Cuarto. ¿Enfermería licenciatura o enfermería técnica? Licenciatura. Bueno, mi nombre es Izumi. Soy estudiante de enfermería técnica. Enfermería técnica. Oh, bien. O sea, me interesa saber un poco para ver cómo enfocamos el tema. Sin embargo, considero que estamos más o menos homogéneos en lo que nos podía interesar sobre este primer tema. Cuando queremos revisar la situación, en este caso de salud de un grupo poblacional, lo que vamos a usar son algunos indicadores. Lo que vamos a revisar son indicadores, ¿sí? Yo sé que ustedes saben que es un indicador, es una herramienta, un elemento que nos va a ayudar a visualizar, teniendo en cuenta algunas cifras de cuál es la situación, en este caso de salud del niño. Pero también vamos a tener en cuenta otro elemento. ¿Cómo es que vamos a revisar estos indicadores? Podríamos revisarlos, qué sé yo, por orden alfabético, por qué sé yo, utilizando algún orden arbitrario, pero no vamos a hacer eso. Vamos a revisar estos indicadores teniendo en cuenta un aspecto positivo de la salud del niño. ¿Por qué decimos positivo? El desarrollo del niño, ustedes habrán logrado escuchar por muchos medios, canales de información, que nos dicen que la salud del niño sienta sus bases en la primera infancia, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Para promocionar la leche, para promocionar los alimentos, para promocionar mil cosas, dicen que la salud del niño sienta sus bases ¿cuándo? En la primera infancia, ¿sí? Algunos hablan de 1000 días, algunos hablan primera infancia, por ejemplo UNICEF habla de primera infancia y habla de los primeros 8 años, algunos otros hablan de 5 años, etc. Es diverso el asunto, pero estamos seguros de que es en los primeros años, ¿sí? Entonces, para nosotros trabajar la salud del niño, tenemos que ir pensando estos beneficios. Primera infancia. Pero, ¿cuál sería la otra razón por la que nosotros cuidamos a los niños? ¿Qué creen? ¿Por qué el país, por qué el Estado, por qué los padres, por qué la sociedad tienen que preocuparse de los niños? El futuro de nuestro país. Ya,
Hablamos de qué es el futuro, a ver. Para el desarrollo del país y alcanzarnos. Ya, o sea, de alguna manera coincidimos en decir, lo que pasa es que si es que no me preocupo en esta etapa, el futuro de mi país, de mi sociedad va a estar igual o peor. ¿No es cierto? Igual o peor. Pero eso es un poco interesado, ¿no es cierto? Estamos pensando en atender a los niños, en cuidar a los niños porque va a ser el futuro. Y si no fuera el futuro, ¿no lo cuido? ¿Cuál sería la otra razón? Hay que ser presente también. Claro, pero ¿por qué tenemos que preocuparnos en el presente? Porque es su derecho, ¿no es cierto? Los niños son personas con derechos. Entonces necesitamos tomar en cuenta eso. Es un derecho cuidarlos, atenderlos bien. No solamente pensando en que, lo que pasa es que si no lo cuido bien, más tarde no me va a reembolsar, no me va a retornar ese cuidado, sino porque es un derecho. O sea, ese es un enfoque que cada vez más tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, los economistas, los que están preocupados por el desarrollo, digamos, de las sociedades, piensan, si no cuido ahora, más tarde mi sociedad no va a avanzar. Está bien que pensemos eso, pero sobre todo porque es un derecho de los niños, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se mira estos dos elementos, empieza a salir unos elementos que la licenciada mencionó y dijo factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay algunos elementos que están presentes en los niños, en las familias y en el entorno, que le llamamos factores de riesgo. Elementos que están presentes, que podrían alterar, podrían dañar ese desarrollo del niño. Pero ojo, no es solamente en el niño, sino en los niños, en las familias y en el entorno o en la comunidad que podríamos llamar. En esos tres. Entonces, cuando se hace el análisis de estos factores, están presentes en estos tres elementos, en estos tres entornos, están presentes en momentos, ¿no? En momentos de ese desarrollo del niño, como por ejemplo, ¿cuál momento sería? Ya hemos mirado y hemos mencionado factores en los diferentes entornos, en el individuo, en el niño, en las familias y en la sociedad, en la comunidad, en el distrito, etc. Pero también hay factores que están presentes en algunos momentos clave. ¿Qué momentos podríamos identificar en el desarrollo del niño? En el prenatal, por ejemplo. Y cuando hablamos del prenatal estamos hablando de ¿qué? Del embarazo. Pero alguien podría estar pensando, sí, pero no solamente el embarazo, es antes. ¿No es cierto? Antes de la concepción, especialmente en las mujeres. Podemos decir en las mujeres en edad fértil. Entonces, ese es un momento, digamos, un momento cero. Pero hay factores que van a dañar el desarrollo del niño. Luego viene el prenatal, o sea, el embarazo. ¿Cuál será el otro momento importante? Nacimiento, momento que nace. El nacimiento, o sea, justo el momento del nacimiento. ¿Y cuál es el otro? Cuando empieza ya a ingerir sus alimentos. Y ya el postnatal, ¿no? También con algunos, digamos, momentos clave. ¿Sí? Entonces, esos son los momentos donde estos factores están. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a revisar esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos... bueno, este es el contenido que vamos a tratar. Pero antes, como el título del curso dice rol de la
enfermera, ¿sí? Necesitamos con ustedes revisar algo que me gustó mucho de una conferencia de una enfermera, ¿no? Que está hablando de un equipo de salud. ¿Ya? La enfermera, el técnico de enfermería y otro profesional es parte de un equipo. Eso no tenemos que perder de vista. No somos únicos. Tenemos nuestra competencia, tenemos nuestra formación, pero somos parte de un equipo. Y dice, para trabajar en atención primaria, porque cuando hablamos de esas dos intervenciones que nos trae el curso, que es control de crecimiento y desarrollo y inmunizaciones, es acción de nivel primario. Pero cuando decimos nivel primario no es una cosa sencilla, sino más bien de tipo preventivo, ¿sí? Entonces dice, para trabajar en atención primaria, para trabajar en comunidad, es necesario hacerlo en equipo, ¿sí? Es un trabajo que no se puede hacer solo, ¿ya? Requiere varios ojos para mirar el problema. Eso no tenemos que perder de vista. Cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos en salud, no podemos hacer nada solos. ¿No es cierto? Hay muchos refranes que dicen, varios ojos es mejor. Entonces apliquemos eso. Dice, requieren varios ojos para mirar el problema, pero sobre todo se requiere varios brazos para contener y para pensar juntos, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es un modelo para pensar los distintos modos de intervención que es necesario sostener. Entonces, cuando trabajamos en salud no tenemos que perder de vista esto. Somos parte de un equipo, ¿ya? Pero además, un poco centrar el asunto del rol de la enfermera. Si bien es cierto, enfermería se ubica en el espectro del conocimiento general, pero a la vez es un conocimiento particular. La enfermera se ocupa del ser humano. Por eso es que lo que hacemos, ¿qué cosa es? Cuidado. Pero del ser humano. No es de una carpeta, no es de un bien. Es de una persona que es muy complejo. ¿No es cierto? Por eso hablamos de un cuidado holístico, multidisciplinario. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano es complejo por sí mismo, ¿no es cierto? Compartiendo algunos aspectos de su comprensión con otras disciplinas. La enfermería sola no la puede comprender, requiere de otras disciplinas, requiere de otro tipo de, digamos, profesiones para comprender, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la biología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por eso para quien se forme en enfermería no es tan sencillo. ¿No es cierto? No es tan sencillo. Bueno, lo que se hace es cuidar, pero esto no solamente es ciencia, también es arte. ¿Cómo hacer que esa ciencia difícil para el que estudia luego sea fácil para el que lo va a usar y aplicar? O sea, pues arte. A nosotros nos pueden enseñar cuáles son las fases de una consejería. Muy fácil, ¿no? 5 pasos, 10 pasos, 8 pasos. Pero ahora, a ver, aplícalo a una persona que vive en un asentamiento humano y que no logró terminar la secundaria y que es madre soltera y que fue abandonada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es arte, ¿no es cierto? Y cada persona es diferente, por eso es que es muy complicado. O sea, nosotros no podemos aplicar intervenciones en serie, ¿no es cierto?
No se puede. O sea, yo no puedo hacer operación tallímetro. No. Yo no puedo hacer operación, como decía una de mis profesoras. Voy al establecimiento y hacen operación potito. No, o sea, yo no puedo poner a todos los niños y que me muestre la nalga y todo tal. No. Es cada niño, cada persona, ¿no? Lo importante también de estas reflexiones que se ha hecho en relación a enfermería es también que la enfermera proporciona cuidado no solamente a las personas y a los niños. Tiene que centrar su cuidado en esos tres entornos que mencionamos al inicio. En los individuos, ¿en quién más? En las familias. Porque cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de adultos mayores, ¿quiénes son los que cuidan a ellos? Las familias. Entonces, el rol de las enfermeras va en atención al individuo, en este caso niños, en atención a las familias y en atención a los entornos más grandes, que pueden llamarle comunidad, que podemos llamarle municipio, que podemos llamarle, no importa, pero es un entorno más grande, ¿de acuerdo? Entonces, no es solamente atender a personas, a pesar, por ejemplo, cuando dicen, las enfermeras cuando hacen trabajo en hospitalización, ¡ay, qué fácil!, dicen, ¿no? Llega, mira al enfermo, termina su tratamiento y se va. No, esa enfermera también tiene que estar pensando en cómo va a tratar con la familia, cuando le den de alta, cuando vengan a acompañarlo, cuando vengan a visitarlo. O sea, no, el trabajo de enfermería no es simple. Es en estos tres entornos. Bueno, eso, como está en la diapositiva, lo van a... Otro elemento que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos del rol de las enfermeras, ¿no es cierto?, es esto. ¿Qué cosa tiene que hacer? Tiene que hacer bien lo que debe hacer. Miren, hacer bien, ¿no es cierto? ¿Qué es hacer bien? En términos, digamos, un poquito más sofisticados, ¿de qué estamos hablando? Cuando digo tienes que hacer bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Y para ser eficaz significa lograr lo que quiero, ¿cierto? Y ser eficiente significa usar adecuadamente los recursos que tengo para lograr eso. ¿Qué tengo que hacer? Por mucho tiempo estuvo de moda la famosa calidad de la atención, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Tenemos que hacer bien las cosas que hacen bien. ¿Qué significa esto? Cuando la licenciada mencionó, vamos a trabajar dos elementos importantes acá: control de crecimiento y desarrollo y inmunizaciones. Esas son dos intervenciones. Entonces, cuando les pongo esta lámina, digo, tenemos que hacer bien lo que hace bien. Estamos convencidos que inmunizaciones, por ejemplo, es la mejor intervención que el hombre haya podido implementar. Es una. No existe otra intervención, digamos, implementada por el hombre mejor que esa. Por eso decimos, ay, ¿por qué no hay vacuna, pues, contra la violencia? ¿Por qué? Porque la vacuna la aplicas, actúa y logramos resultados. Se dice que las inmunizaciones son una de las mejores intervenciones que se han implementado en salud. Gracias a las inmunizaciones hemos erradicado enfermedades. Estamos eliminando algunas, estamos en proceso en otras, pero lamentablemente siguen apareciendo otras. Y por eso decimos, ay, ¿por qué no hay vacuna contra el Zika? Ay, ¿por qué no hay vacuna contra el dengue? No hay pues todavía, porque es fácil, ¿cierto? Entonces, decimos, tienen que hacer bien
lo que hace bien. ¿No es cierto? Las enfermeras, los técnicos de enfermería, los otros profesionales tienen que aplicar esto. Hacer bien, dice, respetar cuidadosamente procesos y procedimientos de esas intervenciones. ¿Para qué? Para lograr el resultado, lo que dice su compañera, ser eficaces. Si decimos que un control de crecimiento y desarrollo hace bien al desarrollo del niño, tenemos que hacerlo bien. Porque estamos convencidos de que esa intervención hace bien. Si me dicen que las inmunizaciones hacen bien, tengo que hacerlo bien. ¿Y hacerlo bien qué significa? Respetar el protocolo, lavarme la mano, cortarme las uñas, leer antes de administrar, poner bien el ángulo de la aguja, hacer adecuadamente la limpieza, descartar adecuadamente los residuos. Si me dicen que el control de crecimiento y desarrollo hace bien, tengo que preocupar, muy bien, tengo que medir bien, tengo que calibrar la balanza, tengo que revisar mis instrumentos para hacer la evaluación, tengo que conocer mi herramienta que uso para la evaluación. O sea, eso significa hacer bien. Y eso no solamente aplica a enfermeras, aplica a todo aquel que trabaja con personas. Y no solamente con personas, también con bienes inertes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el que hizo esta silla no cumplió esto? Claro. Nos accidentamos, se deteriora rápido, me arruina la espalda, etc. Entonces, esto es aplicado. Entonces, necesitamos asegurar qué cosa, en el caso de salud y en atención de niños. Calidad, pero basado en qué? En evidencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar esto, teniendo en cuenta estos elementos. ¿Sí? Identificación de factores de riesgo. Cuando yo les pregunté por qué tengo que atender niños, algunos me dijeron, porque es el futuro de mi país. Pero también porque es su derecho. ¿No es cierto? Entonces, los economistas hablan de capital. En el caso de los niños, ¿qué cosas? ¿Qué tipo de capital es? Humano. Capital humano. Y cuando hablamos de capital, ¿no es cierto? Cuando hablamos de capital, piensen un poco en capital monetario. ¿Quién es el que tiene mejor capital? ¿El que tiene 1 millón de euros o el que tiene 1 millón de soles? Euros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Ya, tiene mayor valor, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capital, importa mucho la cantidad, pero importa igualmente digamos, el valor, la calidad de ese capital, ¿cierto? No es lo mismo sol con euro, no es lo mismo 1 millón con 1000. Entonces sí importa, cuando hablamos de capital humano, importa la cantidad, pero también la calidad de esas unidades de capital. Entonces, si yo quiero preservar mi capital humano, ¿qué cosa tendría que evitar? Que se enferme. ¿Por qué? Porque mientras más se enferma, su valor va siendo menos, porque su desarrollo se va deteriorando. ¿O qué podría pasar? O muerte. ¿Y qué pasa cuando muere? Exacto, disminuye mi capital. Por lo tanto, hay 2 cosas que tenemos que evitar cuando hablamos de niños. Que disminuya, o sea, que muera, pero también que tenemos que evitar. Que se enferme. Por ahí alguien dijo que tenemos que evitar que haya secuela, daño. Por lo tanto, los indicadores que vamos a mirar están relacionados a eso. Si bien es cierto, el título decía mortalidad nada más, ese es un solo elemento del factor de riesgo. O sea, no solamente voy a evitar que muera, sino que ese elemento sea de mejor calidad.
Porque en nuestro país, gracias a mucho trabajo de salud, también de otras autoridades, la mortalidad ya bajó. Ya no se muere tanto niño. Tanto es así que el Perú ha recibido un reconocimiento porque antes de tiempo logró cumplir una de las metas de desarrollo del milenio. Una meta era reducir mortalidad en la niñez. ¿Ya? Decía que tenemos que disminuir en 2/3 al 2015. ¿Ya? Y más o menos 2 años antes ya teníamos ese indicador listo. O sea, ya lo habíamos cumplido. Por lo tanto dijeron, uy, el Perú está haciendo cosas importantes. Las enfermeras, los técnicos, ¿no es cierto? Hemos reducido un montón y ahora vamos a mirar en cómo es que ha ocurrido eso. Las eras y las iras, las campañas Exacto. masivas, Antes muy se morían, ¿por qué? ¿Cuál era la primera causa? enfermedades diarreicas, Diarrea, se morían por deshidratación. Ahora sería un pecado mortal que logremos encontrar signos de pliegue positivo. O sea, eso ya merece cadena, o sea, la horca, una enfermera, un personal de salud. ¿No es cierto? ¿De qué más se morían? respiratorias, Neumonías. Ahora todavía se están muriendo. Y de manera equivocada le echamos la culpa al friaje. ¿No es cierto? Entonces, ya no se mueren tanto de neumonías, ya no se mueren tanto, ya no debe morirse nadie por deshidratación, como les digo, eso sería el colmo. ¿De qué más se moría? enfermedades prevenibles, ¿Cuáles? sarampión, Ya, enfermedades prevenibles por vacunas, se morían por sarampión, difteria también nos tocaba. difteria, Tétanos neonatal, tétanos neonatal. ya no tenemos. ¿No es cierto? Es No una hay, lisura. no se, es una gran lisura. Ay, Dios mío, qué vergüenza que nos encuentren en un ámbito. ¿No es cierto? Dios mío, ¿no? Teníamos tétanos neonatal. Por supuesto. Los estudiantes de medicina, de enfermería de este tiempo, ya no saben cómo es un sarampión. Ni un Ya tétano no neonatal. saben cómo es un tétano neonatal. Ya no saben cómo es una difteria. La gente de mi generación sí hemos visto difteria. Sabemos cómo empieza el sarampión. Ahora ya no. Polio, Dios mío. Varicela tampoco disminuyó a pesar de que le hemos vacunado por las medidas. Ha disminuido, ¿por qué? Por Porque se han implementado otras medidas, ¿no es cierto? Entonces, vamos avanzando. Entonces, vamos a mirar indicadores de mortalidad, pero vamos a mirar estos indicadores de morbilidad. Pero también vamos a mirar indicadores de esas intervenciones que se han implementado. Algunas nos van a dar vergüenza, por supuesto. Pero hay que alegrarnos de lo bueno que estamos logrando, por supuesto. Muy bien, vamos entonces. Solamente para repasar lo que ya dijimos. En el ciclo de vida de una persona existen hitos importantes. Yo les había dicho, ¿qué cosa? Una edad, un prenatal, ¿no es cierto? Un periodo cero, habíamos dicho, ¿no? Pensando en las mujeres, que son las que van a albergar al nuevo ser. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuáles son esos riesgos a los que enfrentan las mujeres? Hay un indicador ahorita que está en boga y hay mucha controversia con las intervenciones. El famoso embarazo precoz, el famoso embarazo en adolescente. Ese es un gran factor de riesgo. Un embarazo no deseado. No solamente en adolescentes, sino también en mujeres que ya no son adolescentes. Yo a veces me adelanto a decir, no sé, pues 9 de cada 10 embarazos no han sido esperados.
aunque después ya pues lo han aceptado. Hay embarazos en mujeres casadas, en mujeres trabajando, uy, dice, se me escapó. Ya, esa primera reacción es no haber deseado el embarazo. ¿Sí? Aunque las estadísticas dicen que por ejemplo, los métodos anticonceptivos, la brecha que hay de insatisfacción está disminuyendo. Cada vez más mujeres están satisfechas con los métodos que usan. Por lo tanto, estamos evitando ¿qué cosa? Embarazos no deseados. Pero todavía hay un montón de embarazos no deseados. Ese es el primer factor de riesgo. Embarazo no deseado. Pero ¿qué otro factor de riesgo habrá ahí, en ese prenatal? ¿Qué otro factor de riesgo presente en las mujeres? Estrés. Ya, estrés. ¿Por qué? Por el trabajo. Por trabajo, por violencia, ¿no es cierto? Porque el estrés desencadena una serie de mecanismos, sustancias que si de pronto se embaraza van a hacer daño. Pero no solamente eso, sino que su estado de ánimo es el que va a estar también. ¿Qué más? ¿Qué más habrá? Anemia. Y la estadística dice que aproximadamente 27% de mujeres en edad fértil tienen anemia. Por eso es que hay intervenciones que se están implementando desde el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y dice, oye, vamos a suplementar a las escolares, a las muchachas de secundaria, a las muchachas entre primaria y secundaria. Antes era bien fácil, ¿no? Decía mujer en edad fértil, bueno, pues de 14 años en adelante. No, ahora hasta allá bajamos, ya 10 años ya. ¿No es cierto? ¿Por qué? Entonces, enfermedades en esta etapa es un factor de riesgo, anemia en las mujeres. Y vamos a ver el indicador. ¿Qué otra cosa hay en las mujeres en ese periodo? Problemas de sobrepeso o problemas nutricionales. Otro elemento que está saliendo, además de esa carencia que es anemia, por ejemplo, es eso que acaba de decir su compañera. Sobrepeso y obesidad. Existe unos límites y dicen, ¿cuál será el índice de masa corporal para que una mujer entre en un embarazo adecuadamente? ¿Cuál será? ¿Alguien recuerda? Por último, ni siquiera saben cuál es su índice de masa corporal, muchachos. ¿No es cierto? Las señoras que ya se casan, empiezan a tener vida sexual activa y que están en posibilidades de embarazarse, ¿alguien se ha fijado en mirar su índice de masa corporal? No, eso es lo que menos importa, ¿no es cierto? Existe, a pesar que existe la evidencia. No puede ser menos de 20 ni más de 25 el índice de masa corporal para decir que una mujer está en condiciones de embarazarse y llevar el parto. Entonces aparece este sobrepeso. ¿Qué otra cosa más hay? ¿Qué otro factor hay? La depresión. La depresión, juntamente con ese otro elemento que está relacionado a la salud emocional, ¿no es cierto? Depresión, ¿por qué? Uy, me empaté con un casado, me empaté con uno que tiene hijos, un sinvergüenza, no tiene, está en... O si de repente le prometieron una cosa y no cumplieron, depresión, que puede llevar a suicidio. Pero sobre todo lleva a estrés permanente, depresión permanente. Y eso no hace bien al bebé que podría llegar, ¿cierto? ¿Qué más? El uso de alcohol y drogas en el momento de la concepción, ¿no? Viene muy Pero estamos en el pre, ¿ah? Todavía estamos en el pre, ¿no es cierto? Antes hay, ¿no es cierto?, predisposición de las muchachas al alcohol y las drogas. ¿Por qué estamos hablando solo de las muchachas? Porque hay alguna evidencia que dice, no importa de qué tipo es la semilla del varón, lo que importa es quién la va a alojar, lo que importa es el terreno en el que se va a desarrollar. El aborto, el problema de violencia. Ya. Bueno, eso Sí, entonces, por eso es que estamos hablando de las mujeres. ¿Cuál? Enfermedad de transmisión sexual. Enfermedad de transmisión sexual. Y a veces eso daña de por vida. tanto para el hombre como la mujer. El hombre porque lo transmite, pero la mujer porque se lo va a transmitir a su hijo. Sí, Estamos pero hablando de el los niños. problema
de prostatitis, por ejemplo, por estreptococcus y por Escherichia coli, altera el esperma. Lo deja sin cola, sin cabeza, y por lo tanto existe otra posibilidad de que los niños salgan con malformaciones. Y en esa parte no hemos hecho una cultura de educación, ¿no? Y hay muchos jóvenes con problemas de prostatitis a los 20 años ya, ¿no? Y es porque como tiene relación con la natura, sale cultivo, tiene... Hay ese tipo, y todavía, como dice su compañera, todavía no hemos entrado No, porque todavía no hemos entrado a, ¿no? Y un montón de jóvenes, cuando uno ya le da la charla educativa, dice, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué no puedo cerrar la pierna? ¿Por qué no me puedo sentar? ¿Por qué si tengo 25 años y tengo problemas de prostatitis? Es porque le ha entrado la bacteria, ¿no? Por supuesto. Y porque hace una relación con la natura sin preservativo, un sexo oral, ¿no? Y entonces, y sí, habían habido esos casitos, ¿no? Y que pues, claro, quien está mirando todos los días eso, ya se va dando, oye, aquí hay evidencia de que esto está ocurriendo. Y ahí viene el otro rol de las enfermeras. Claro, cuando ya Ir creando evidencia de que el problema no es el que está visible, sino hay que visibilizar otros problemas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Ya dijeron estado nutricional, embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual, el VIH, hepatitis, el Zika mismo es de transmisión sexual. Sí, el Zika. Pero eso le escuchaba de mosquitos. Claro, o sea, tiene la misma forma de transmisión por el Aedes, igual que el dengue, pero quien lo tiene también va a transmitir por vía sexual. Por eso es que hay algunas medidas que dicen, oye, si te ha picado, ha venido de zona y tal, no tengas relaciones por lo menos en 60 días. Porque hay alguna evidencia para evitar el embarazo, porque si embarazas a una mujer y le transmite Zika, ¿qué es lo que va a pasar? Niños con microcefalia. Por lo tanto, mi capital humano no va a ser pues pesetas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esos factores de riesgo. Ahora viene en la concepción. Esta es la concepción para entrar en la gestación. Yo creo que es conocidísimo por todos que los primeros 3 meses, donde es la fase de formación de los tejidos, de los órganos, especialmente del cerebro, es la fase más riesgosa. Y justo ahí, cuando el embarazo es no deseado, cuando el embarazo es impensado, cuando está en estrés, cuando está violentada, es todo lo que ocurre. Vomita, no come, está pensando y ahora qué hago. Entonces, imaginen cómo será esa fase de formación de los órganos. Solo imaginen. No es como alguien que está tranquila, está esperando, se alimenta, pero no. Se embarazó y primero, ¿y ahora qué le digo? ¿Me aceptará o no me aceptará? ¿Será o no será? ¿No es cierto? Mi mamá qué dirá, mi familia qué dirá, mis amigos qué dirán, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? No come, vomita y todo. ¿Qué más? Algo dijo su compañera. Intentan muchas maniobras abortivas para deshacerse del producto. Sustancias químicas, hierbas, recurren a 1000 cosas. Pero nada, se aferra y sigue su curso. ¿Cierto? Ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, anemia. ¿Cierto? Estado nutricional. No come lo que tiene que comer. Peor, pues, está con hiperemesis, ¿no es cierto? No come, toma agüita, chupa limón. Nada más. ¿Sí? ¿Qué más? También enfermedad de transmisión sexual en ese periodo. Pero también hay algo importante ahí. La famosa infecciones del tracto urinario. Y se dice que en las mujeres estas infecciones, o sea, en las embarazadas, es asintomático.
O sea, no es como las otras personas, dice, ay, me arde, me duele, me molesta. No, la gestante pasa y está la bacteria ahí. ¿Y qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que ocasiona? Podría ocasionar aborto. Pero si eso sobrevive, ¿qué ocasiona? El famoso retardo de crecimiento intrauterino. Y ahí vamos a mirar algunos indicadores. ¿De acuerdo? Y muy bien, y viene el parto. La hora cero. La estadística dice de que 9 de cada 10 niños en el Perú nacen en manos de personal de salud. En Lima, 9.9 nacen en manos de personal de salud. Clínicas, policlínicos, consultorios, hospitales, institutos, nacen en manos de personal de salud. Y ese personal de salud no está asegurando las condiciones, las mejores condiciones para ese niño. Por lo tanto, aquí hay factores de riesgo. ¿Cuáles serán esos en el momento del parto? ¿Cuáles serán esos factores que dañan al niño en el momento del parto? El líquido. Ya, ¿qué le pasa al líquido? ¿Qué ocurre? Me voy a sacar mi abrigo, ¿ya? Puede volverse ciego. Sí, ¿Ah? puede- Se aspira. Aspira y también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? ¿Qué más puede ocurrir? ¿Hay alguien del auditorio que trabaja en sala de parto? Circular de cordón. Ya, circular de cordón. ¿Qué más? Si la madre tiene preeclampsia. Ya. La posición que viene Ya. si viene podálico, ¿Qué más? Y con sobrepeso. Ya, con sobrepeso. macrosómico. Ya. ¿Qué ocurre con esos niños macrosómicos sobrepeso? ¿Qué es lo que ocurre en el momento? Por lo tanto, ocurre asfixia, podría haber fractura, ¿no es cierto? Clavícula, daño al plexo braquial, o sea, hay muchos problemas ahí. Como dijo la posición, viene podálico, cuando no ha sido controlado de normal. Cuando no ha sido controlado, pero eso no sería un problema, porque la estadística sabe lo que me dice. Casi la totalidad de mujeres tienen acceso a los servicios de salud. Y más del 80 y pico % tienen 6 o más controles. Entonces no estamos cumpliendo lo que pusimos en una de las primeras láminas. ¿Qué cosa era? Hacer bien La calidad. lo que hace bien. ¿No es cierto? Entonces, pero también la estadística dice, o sea, ¿por qué hablo de la estadística? Porque nos toca revisar cifras. La estadística dice que solo 9 de cada 10 niños, ¿no es cierto? O sea, 9 de cada 10 niños nacen vigorosos. Solo 1 de cada 10 necesita ayuda para respirar. Y menos de 1 necesita maniobra avanzada para ayudarlos a reanimarse. Menos de 1 de cada 10. ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 niños nacen en las mejores condiciones. Y es el personal de salud que al no hacer bien su trabajo, le arruina la vida. Eso dicen las cifras. Pero en 100 partos es bastante, porque son 100 niños. Por supuesto, en 100 partos son ¿cuántos niños? 10 niños. Pero son 100 niños que vinieron con problemas. Por eso tenemos hospitales, institutos. ¿Ustedes saben cuántos niños nacen en el Perú por año? 600,000 niños. Por lo tanto, si sacas tu cuenta, ¿cuántos niños van a venir con problemas? Bastantes niños, pero para eso están preparados.
obstetras, enfermeras, médicos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Es lógico. Por eso es que promovemos, ¿qué cosa? El famoso parto institucional. ¿En qué entendido? En que en la institución lo vamos a hacer bien, hay gente preparada. Esa es la lógica de las intervenciones. Porque si no, pues lo dejamos en parto domiciliario. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque teóricamente el parto es un proceso natural. Natural, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que como profesionales de la salud, en este caso enfermeras, técnicos, necesitamos garantizar. Y hay 3 elementos importantes que tenemos que cuidar en el momento del parto que van a ayudar a preservar el capital humano. ¿Cuáles serán? Además de tener todos estos problemas que para eso estaríamos preparados. Hay 3 factores que en los 9 de cada 10 no tendríamos que dejar de hacer. Y está relacionado con lo que su compañera dijo, Lo primero es el contacto piel a piel. Eso reduce el famoso estrés, eso reduce violencia, eso reduce depresión, eso reduce muchos problemas relacionados al estado emocional. Hasta el rechazo de los niños cuando los embarazos son no deseados, embarazos violentos. La evidencia demuestra de que si se pone en contacto la mamá y su niño, definitivamente mejora su relación, por lo tanto va a mejorar su desarrollo emocional. Ese es uno. Y eso no se está haciendo. No porque no se pueda hacer, sino que no queremos hacer. Sí. Una curiosidad, por ejemplo, esto que ha muerto un bebé en una guardería por los amigos hace poco. Unos papás de 4 meses que la hayan dejado en la guardería. Para mí, por ejemplo, más que ya las personas que hayan sido responsables en la muerte del bebé, la desconexión del bebé de sus padres por horas y siendo recién casi nacido, me parece como algo demasiado duro. Por eso, hay un indicador que ustedes van a mirar posiblemente en una de las últimas láminas. 67% de mujeres entre 15 y 49 años están trabajando fuera de su casa. ¿Qué significa? ¿Quién cuida a esos niños? Gente que no son sus padres, que no son sus mamás. ¿Por qué? Porque trabajan. ¿Y eso será pretexto? No lo sé. Por eso es que existe otro responsable del tema, que es el Estado. Y el Estado somos todos nosotros. El Estado tendría que garantizar que mientras sus mujeres trabajan, tendría que haber alguien calificado para cuidar a los niños. Tiene que cumplir la ley, pues, donde tienen que estar los lactarios y las cunas y guarderías. Exacto. Cerca de donde están las mujeres, el reflejo de que no cuidamos ninguna etapa de vida del niño. Exacto. Una sale del colegio o honesto, somos el reflejo de lo que han matado a estos chicos, ¿no? Porque si de verdad hubiésemos cuidado a nuestros niños como debiera ser, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Nunca reclamamos, seamos honestos, nunca reclamamos con el Ministerio de Trabajo y sabemos que hay niños y adolescentes que trabajan. Entonces somos cómplices como parte del Estado. O sea, bien fácil, alzamos la voz y decimos, el Estado, el gobierno. No, pero yo vi alguna vez y denuncié. No. ¿Tú sabías que existía eso? Sí, pero bueno, somos. Y la ley dice, nos debe haber un lactario en todas las empresas e instituciones. Deben haber, ¿no? Donde hay mayor número de mujeres, deben haber guarderías, unas para que las madres puedan darle de lactar
oírlo saber, ¿no? Exactamente. Menor de 2 años. Entonces, esos factores de 4 riesgo, meses no debería estar. Porque si ella trabaja, debería haber un lactario, debería ser un sitio, ¿no es cierto? ¿No? esos son los factores de riesgo, ¿dónde? En el postnatal. Ahorita estamos en ¿dónde? En el parto estamos. Entonces, uno era el contacto piel a piel. El otro es el famoso tiempo en el que se corta el cordón umbilical. Porque ese corte oportuno del cordón umbilical es un elemento importante para el desarrollo del niño. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque le permite tener reservas de hierro en su torrente para no hacer anemia que están haciendo a los 3 meses. ¿Y cuál es el otro? Un tema que en lugar de alentarnos cada vez nos desalienta más cuando miramos las cifras, la famosa lactancia. Y su compañera dice, oye, tiene que haber un lactario. Pero sobre todo la gente que atiende a los niños en la sala de parto tiene que asegurarse que ese niño lacte en la primera hora. Y la estadística me dice que solo la mitad de los niños que nacen en instituciones lactan en la primera hora. ¿En manos de quién está eso? De las enfermeras y de los técnicos. ¿No es cierto? Las enfermeras, de repente por el afán de mejorar su atención, dicen, no, tengo que tener mi ambiente de atención inmediata del recién nacido. Esa cosa ya tiene que desaparecer del esquema mental de enfermeras y técnicos. No puede haber una sala de atención inmediata al recién nacido. Para 9 de cada 10, el mejor espacio de atención del recién nacido es el vientre de la madre. Estoy hablando de atención inmediata. ¿Qué significa? La primera hora. El bebé tiene que estar pegado a su mamá por lo menos 1 hora. Y en esa hora el bebé tiene que lactar. Después de 1 hora ya la enfermera tiene tiempo para pesar, medir. Total, el bebé no se va a achicar. Después de 1 hora recién tiene que ponerle su gotita, le tiene que medir, le tiene que poner su brazalete, le tiene que poner su inyección para evitar la hemorragia. O sea, todas esas cosas lo tiene que hacer después que ese bebé ha lactado, ya está pegado a su mamá. Esos son factores de riesgo que nosotros mismos lo ejecutamos en el momento. Y luego ya viene los primeros días. Y acá sí hay un elemento que tenemos que tomar mucho en cuenta. Habíamos dicho de que la mortalidad infantil había bajado, ¿no es cierto? Ya no se mueren de neumonía, ya no se mueren de diarrea, ya no se mueren. Pero ustedes saben quién se está muriendo. Los recién nacidos. Se dice que los niños antes de cumplir los 5 años se mueren aproximadamente 23 niños de cada 100. Perdón, de cada 1000. De cada 1000 que nacen, 23 se mueren antes de cumplir los 5 años. ¿Ya? De estos 23, 19 se mueren antes de cumplir 1 año. Tomen en cuenta. Y de estos 19, 11 se mueren antes de cumplir 1 mes. ¿Se dan cuenta? En 30 días se mueren 11. En 12 meses se mueren 8. Y en 5 años se mueren, ¿cuánto? De 19 a 23, ¿cuánto es? 4 niños más. O sea, ¿cuántos están muriendo más? En los primeros 28 días. Ahí se mueren 11. En 30 días se mueren 11. En 12 meses se mueren, ¿cuántos? 8 más. 8 más. O sea, en 28 días se murieron 11. Entre 1 mes y 1 año se murieron 8 más.
Y entre 1 año y 5 años se murieron 4 más. ¿Por qué? Porque es que estos antes se morían de neumonía y de diarrea, ya no se mueren, pues, ya solo se mueren 4 de cada 1000. Pero en el primer año también se morían de neumonía, de enfermedades prevenibles por vacunas, especialmente sarampión, ¿no es cierto? Ya no se mueren solo 8 en 12 meses. Pero ¿cuándo se están muriendo? En 30 días. Pero de esto, algo más grave. La mitad de esos niños se mueren en los primeros 8 días. En las primeras 24 horas se muere 30%. Primeras 24 horas de nacido. Y en los primeros 7 días se muere la otra mitad. Y ahí está el rol de las enfermeras, de los técnicos que trabajan ¿dónde? En las maternidades. La famosa consejería para el cuidado. Y bien fácil, dice, bueno, fue pues mortal, ¿cómo le llamo? ¿Cómo se llama? Muerte súbita. Sí, de muerte súbita, nadie sabe la causa, no, es cuidado. Las enfermeras que tienen que enseñar a las mamás a identificar cuáles son signos de alarma, cómo respira, cómo se mueve, cómo duerme, qué coloración toma, ¿no es cierto? Signos no solamente de signos de alarma, sino signos de hambre, signos de sueño, signos de incomodidad, de frío, de posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos el rol de las enfermeras en crecimiento y desarrollo importante en el momento del parto, en el puerperio inmediato, ¿no es cierto? Antes del alta. ¿Quiénes trabajan en hospitales y clínicas acá? O en centros de salud materno, donde atienden parto. ¿Nadie? Menos mal. ¿Por qué menos? Porque los bebés están saliendo sin carnet, sin datos, sin cita, sin nada. Y las del primer nivel se quejan, es que del hospital no me han mandado así, que no sé qué. ¿No es cierto? O sea, bien cómodos somos, ¿no? El del primer nivel se queja del hospital, el hospital se queja del primer nivel. O sea, y ahí entre el gran monetón nadie sabe qué. No, pero no estoy defendiendo el primer nivel. Pero yo estoy en el primer nivel muchos años que para el Estado y ahora los últimos 4 años he estado trabajando en el primer nivel, pero privado. Ya. Es otra realidad, ¿no? Ajá. Y pues nosotros, muchos años nos preocupamos de las normas, de aplicar, ¿no? Y siempre pues estamos que sí me manda, no me manda, pero al final lo hacemos. Yo tengo un concepto que el privado tenía una mejora. ¿Y qué he tenido estos años? Nada, así, ni siquiera saben, cuando yo les enseño sobre la lactancia materna recién nacida, y doy la charla, ¿no? Yo doy una charla, si hay algún recién nacido que venga para que la madre la voy a orientar en forma gratuita, y no ha nacido conmigo. Me puede creer que hay una cola buscándome, porque de la clínica que pagó un montón su parto y su atención, no le han enseñado nada de nada. Claro. Ni siquiera a colocarlo correctamente para que pueda mamar. Ni siquiera eso, porque ya tiene el pobre 4 o 5 días que está luchando ella, de que no sabe qué darle, ¿no? Porque intentó 1000 fórmulas, 1000 chupones, darle de mamar ella también, y la abuela con sus malas costumbres, que se cree la sabia de Grecia, pobrecita, la confunde más, ¿no? Y pues eso es la realidad. Claro, Hay un montón de niños que nacen tercer, cuarto día, como usted dice, y que no se está trabajando en piel a piel, y que él ya debiera saber, un niño, tener un buen agarre al tercer día, se supone que estuvo en una clínica, ¿no? Y las primeras horas ya debe pues agarrar bien por su teta, por lo menos de su mamá, independientemente. Por eso les digo, al inicio dijimos, ¿qué cosa era el parto? Un proceso natural. Y los seres humanos somos mamíferos. Por lo tanto, hay algunos expertos, algunos ginecólogos franceses que dicen, tenemos que
mamiferizar el parto de las mujeres. O sea, tenemos que hacerlo como si fueran de mamíferos. ¿Ustedes han visto cómo nacen los mamíferos? ¿Alguien ha tenido oportunidad de ver gatitos, perritos, cerditos? Yo justo he tenido una perra que ha dado cría ayer. Entonces, ¿qué cosa hacen los perritos cuando nacen? ¿Y qué hace la mamá? Exacto, la mamá le abre la vía, ¿no es cierto? Porque lo que le quita es la membrana que le cubre y le abre la vía. ¿Y el perrito qué cosa hace? Busca así ciego. Exacto. ¿Por qué? Porque es mamífero. Porque es mamífero. Lo tiene incorporado. Y en su chip, exacto. Miren, no es el tema, pero vamos a aprovechar porque no va a haber otra. Ya si dejamos de hacer alguna cosa, ya corre por cuenta de ustedes. El asunto es el siguiente. El ser humano viene dotado en su chip, como dice, de muchas herramientas que por mucho tiempo los expertos lo miraban, pero decían, ay, ¿qué será? ¿No? ¿Por qué será esta cosa? Y han empezado a ensayar 1000 formas de investigar y de probar. Hubo un tiempo en que a los niños lo teníamos sin comida, probando la famosa tolerancia gástrica, ¿o no? Sí. Las de mi época. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cosa decía el gineco, el reumatólogo? Tolerancia. Tolerancia, darle su suerito glucosado, ¿cierto? Cierto, al pobre lo teníamos de hambre. ¿Sí? De pronto, alguien decía, oye, tienes que evaluar el reflejo de la marcha, pero rápido, porque ya a las 12 horas esto va desapareciendo. Y los estudiantes, ¿no?, de medicina me encantan. ¿Qué es que este es el preludio de la marcha? Mentira. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ya descubrieron? Y lo que necesitamos es difundirlo y ponerlo en práctica. El niño nace con unas herramientas reflejas que le van a permitir sobrevivir como mamíferos que son. ¿Cuáles son esas herramientas? Los famosos reflejos. ¿Ya cuáles son? Succión. Reprensión. Todavía no reprensión. Relacionada a su sobrevivencia. Succión. Llanto. No, ese no es reflejo. Hay un sentido desarrollado que es el del olfato, pero los reflejos. De la marcha. ¿Y para qué sirve el de la marcha? Eso va a ser cuestión de otro curso. Pero van a salir ganando. Succión. Potentísima. Deglución. ¿Qué más? Succión, deglución. Todavía no. Debe ser, todavía no es eso. O sea, ¿qué cosa le asegura que viva? Que busque su comida. Por lo tanto, succiona, deglute, busca, ¿ya? Búsqueda, y también se orienta, porque eso es un reflejo de orientación. Pero además hay búsqueda, succión, deglución, orientación, lo que dijo su compañera, Desarrollo del olfato. el olfato. El olfato viene desarrollado ya casi en su totalidad. Sí, también la audición, pero lo que no viene desarrollado es la visión. Entonces ahí van a ver, les voy a contar así como le cuento a un ¿El bebé. oído también? Por supuesto. ¿Ya? Entonces, a ver, el bebé nace con estos reflejos, pero además viene con una fuerza en las piernas que al simple roce de su dorso empieza a hacer la famosa marcha. Ese es otro reflejo, el de la marcha automática. El bebé nace, llora, respira, ¿no es cierto? Y entra en un reposo muy pequeño. Y luego empieza otra vez a moverse. Pero para esto, su misma postura es esta, ¿no es cierto? Está así, ¿cierto? Ya, ¿qué vuelve?
¿A qué huele? Al líquido amniótico. Y el pecho de la madre, la aureola, hay unas glándulas que segregan una sustancia muy parecida al olor del líquido amniótico. Eso uno. Segundo, existe una sustancia que se segrega en el momento del parto y en dos momentos más importantes de la mujer, que se llama la oxitocina. Esta es una hormona muy importante. Algunos le llaman la hormona del amor porque solo se segrega en situaciones de amor, y el parto es un momento de amor, porque si no fuera así no lo aguantarían. Es por eso que muchas mujeres que no quieren bebés dicen: ay, no, a mí que me hagan la cesárea, que voy a aguantar esa cosa. No, eso no ha nacido para ser mamás. Entonces, la oxitocina, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la acción de la oxitocina? ¿Ah? La secreción de leche. ¿Será? La eyección. ¿Ya? La eyección. ¿Ya? ¿Qué más produce? ¿Por qué dijeron? Contracción también. Estamos hablando del momento del parto, estamos en minutos 5. Contracción. Sí. Contracciones. ¿Para qué? Para que expulse. Para que salga el bebé. O sea, tiene muchas acciones ahí, ¿no es cierto? Y esta hormona no se segrega en situaciones de estrés. Y el parto, como proceso natural, no debería estar expuesto, ni provocar situación de estrés. Pero como 9 de cada 10 nacen en instituciones de salud, son los trabajadores de salud quienes provocan el estrés. ¿Por qué? Porque viene el obstetra y dice: apúrese, puja, no sabe, no le han enseñado. Viene la enfermera y dice: tú vas a mover, apúrate. O sea, ¿qué estamos haciendo? Entra, abre la puerta a la sala de parto, entra el interno, suena el celular, viene el guachimán: doctora, le llaman, licenciada, le llaman. No, ay, apúrese que ya sale mi turno, señora, tengo que salir, tengo que hacer reporte, apúrese, puje, ay, sí. ¿Qué vas a hacer? Lo convierte la cosa más fea en vez de que sea algo lindo. Exacto. Ahí va el rol de quiénes. De las enfermeras también, porque dijimos en el inicio de que estaban encargadas del cuidado humano. Desde que nace hasta que muere la persona. Desde la concepción, querida. Así dice su ley. Entonces, estresamos a la mamá. ¿Sí? ¿Qué más le estresa? La luz, el ruido, el frío, que lo tengamos patas arriba, no hay donde apoyarse, y encima le decimos: puja para abajo, y la pobre puja hacia sus ¿Cómo va a orejas. ser si la cabeza está en el mayor peso para abajo? Tiene que quedar sentada. Ajá. ¿No es cierto? Por física. Por Tenemos- física. Entonces, el ¿qué mayor tenemos que peso hacer? está hacia abajo. Humanizar. Mamiferizar. Entonces sigue ocurriendo esto. Y como no se produce oxitocina, el hombre se ha inventado una cosa: la oxitocina sintética. Y ¡ping! Se lo pone. ¿Para qué? Dice que para evitar hemorragia. Está bien. Esa oxitocina sintética actúa en ese nivel de evitar la hemorragia y la contracción del útero, etc. Pero donde no actúa y donde esperemos que actúa es en la conducta de la madre. Entonces arruinamos la vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Dice que la oxitocina llega a un punto donde hace que es aproximadamente 30 minutos más o menos después de haber dado a luz, es cuando también empieza el alumbramiento y se desprende la placenta
Y dice la investigación de que mientras haya un resquicio de placenta pegado, no va a haber producción de leche, no va a haber eyección de leche, a pesar de que está almacenada. Esa es la acción de la oxitocina, que logre sacarse todo, ¿no es cierto? Entonces, la investigación dice, no va a producirse eyección de leche mientras haya pegado algo de placenta. Por eso es porque han inventado la oxitocina sintética, ahí bacán, ya le ponen sus 10 unidades, pero no produce el asunto en la conducta. Y ahí viene la otra cosa que han investigado. Es importante el acompañante, porque está demostrado que el acompañante le va a dar tranquilidad, pero además se va a producir un trío ahí en el asunto de la emoción de la conducta. Toda esa es acción de la oxitocina. Entonces, ya produce oxitocina y aproximadamente a esos 30 minutos, la investigación dice que el pico del reflejo de succión llega al máximo. O sea, el bebé está listo para succionar de manera muy potente. Y aproximadamente en ese periodo es que gracias al reflejo de la marcha el bebé se arrastra y llega al pecho. Gracias al reflejo de la marcha. Pero hay otra cosa más maravillosa ahí. El bebé llega al pecho y ustedes saben de que el bebé, ya les había dicho que una de las funciones del órgano de la visión no está muy desarrollada. Por lo tanto, el bebé nace, tengan cuidado con lo que digo, casi ciego, o sea, ve muy poco. No me vayan a... Una vez hablé de eso y dice la licenciada, ha dicho que los bebés nacen ciegos. No. O sea, la agudeza visual, digamos, es bien baja. Algunos se han arriesgado a calcular cuál es la agudeza visual normal. ¿Ustedes saben? 20 sobre 20, ¿no? Eso indica la distancia, etc. En el bebé está calculado como 20 sobre 400. O sea, lo único que le permite mirar es máximo a 30 centímetros. Pero también viene en su chip que tiene que mirar, ¿qué cosa? A su mamá. Porque ahí viene el otro tema. O sea, se dan cuenta que la cosa es complicada. Estoy tratando de hacerle lo más fácil. El otro tema es del amor a ciegas va a llegar al amor a primera vista. ¿Cómo es eso? Cuando el bebé está en el vientre de la madre, es amor a ciegas, ¿cierto? Mamá quiere a su bebé. No importa si será morenito, será lacio, será narizón, será patudo, no importa, quiere a su bebé. Y el bebé también, no le importa si su mamá es pequeña, morena, narizuda, orejona, no le importa, apestosita, no le importa. El bebé quiere a su mamá. ¿Y cuándo es que ocurre ese flechazo a primera vista? Cuando llega al pecho. Después de haber hecho tanto esfuerzo para salir, descansa y gracias a su reflejo de la marcha, oliendo su manito, llega, levanta la vista, mira a su mamá y empieza a mamar. Y de acá a acá hay entre 25 a 30 centímetros. Suficiente para que Suficiente para que se enamore. exacto. ¿Y qué más ayuda? El olfato, porque empieza a oler todo a su mamá. ¿Cierto? Y escucha lo que escuchó todo el tiempo que le es familiar, el corazón. Y escucha el sonidito que le es familiar, le da tranquilidad. Por eso es que el bebé, la primera, se dice, ¿no? Dice la teoría, la literatura de que las 2 primeras horas el niño está alerta, despierto. Y hay que aprovechar esa primera hora, porque si lacta en esa primera hora, dice también la evidencia de que la lactancia se va a sostener exclusiva hasta los 6. Y si ahí no agarró bien, ya fuimos. Primera hora.
y no necesita nada. Si la enfermera, el obstetra, la técnica no tiene tiempo, para eso está el acompañante. No tengo que estar velándole a la mamá ahí. Ese es el rol de la enfermera en el crecimiento y desarrollo del niño. Asegurarse que ese proceso maravilloso, con todo, se dan cuenta, hemos hablado de reflejos, de oxitocina, de todo hemos hablado. Todo eso está milimétricamente calculado para que esto ocurra. Y lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Contener y ayudar. Para evitar que los niños se mueran y para evitar que los niños queden con alteración. Una consultita. Por ejemplo, cuando las mamás no pueden dar de lactar después porque no sé qué les falta leche, desde aquí apenas los 2 primeros días, 3 primeros días, depende de eso. Depende de eso. ¿Saben por qué? Depende de eso. O sea, en la primera es la gracia, porque el niño está preparado, ya les dije, su reflejo está listo para ¡ja! Se prende. Se prende, lacta. ¿Y saben cuánto lacta? Chiquito. ¿Por qué? Porque su estómago tiene la capacidad gástrica así de chiquitito. Así de chiquitito. Pero se prende cuando agarra Por una, supuesto. y no suelta aunque no esté mamando. Exactamente. Ese queda dormido. Entonces, ahí me aseguro del agarre y de la que tome su primer alimento valiosísimo. Y cierto, la mamá cuando dice no tengo leche, es cierto. ¿Por qué? Porque la oxitocina ayudaba ¿en qué? En la eyección. Y si la mamá está sometida a estrés, ¿por qué? No va a lactar. Porque ¿qué es lo que hacemos? Bien malvadas. Agarran al niño lo más rápido que puedan, le mandan su gotita de... ¿Qué cosa le ponen? De lo que sea. O pasta. No, le mandan su embarrada o la gota y el pobre que solamente podía mirar de 30 centímetros ya no ve nada. Y encima agarran y lo miden, lo pesan, lo ponen, lo hacen, se demoran, lo envuelven y lo dejan al lado de su mamá. Ay, ya, pero a sala de parto, dice, no, a sala de alojamiento. Y al par de horas quiere que el bebé lacte. Eso no puede ser. Ya les dije, 2 horas de alerta. Después de esas 2 horas, el niño va a dormir y su mamá tiene que descansar. Y algunos dicen puede ser hasta 8 horas. Y si mi bebé no lactó en esa primera hora, imagínense 8 horas. Y encima le fríen, señora, tiene que lactar, despiértele, hágale así, muévale así, descúbrale, hágale la... Ya fuimos. Primera hora. Es otro factor, viendo que los niños mueran, se desnutran, quedan anémicos y quedan arruinados de por vida. ¿Por qué no lo haces? Yo, por ejemplo, Son pues las enfermeras. Claro, soy profesora y siempre tengo problemas muchas veces con los niños cuando hablan de las escuelas. Y he escuchado que en ese momento del parto es que determinan muchas cosas que Luego recién nos vamos entendiendo. Entonces, ¿a quién le tocará ahora tomar ese rol importante? A las mujeres. Porque mientras más difundamos esto en mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes son las que tienen que empezar a reclamar los derechos de ellas y de sus bebés. Porque solo así las clínicas, los hospitales, los policlínicos empezarán a modificar. Entonces, ¿qué cosa toca? Informar. Informar. Rol importante de difundir la información. Y el otro es el famoso corte del cordón. Antes, hasta llegamos a un periodo, yo recuerdo porque tengo años de trabajando
pero mientras más rápido corten, más eres mejor. O sea, ni bien sale, pi, toma, pum, allá, y la enfermera se lo llevaba allá, lejos todavía, ¿no? Se hace comprar su cuna radiante, su no sé qué, y se lo lleva todavía lejos. Y la pobre mamá, yo sé que muchas de acá son mamás, ¿cierto? Qué desesperadas, ¿no? Que quieren mirar a su hijo, quieren que esté, y allá, y escuchan un llantito, ay, pobrecito, sigue estrés, y sigue reteniéndose la placenta, o sea, toda la cadena que trae, ¿se dan cuenta? En cambio, lo otro, yo trabajaba en un hospital zonal en la época del terrorismo, donde no había ni luz. La vela más grande era de este tamaño, la más grande. Y ya está dentro del alojamiento. Por supuesto, hace y nos dio muy buen resultado. Nosotros indicartes, a pesar de que era muy pequeñito, y bien hacía el bebé, se lo dejábamos a la mamá ahí, justamente porque como no había ni luz, había el problema de la identificación. Y una forma de que el niño no se perdiera, no se extraviara, era que ni bien nacía, nosotros lo secábamos ahí mismo, y se lo poníamos en el pecho de la mamá. Y le decíamos, si quieres chapar la teta, chápalo y no te prendas, no te desprendas del bebé, no te desprendas porque estábamos sin luz. Entonces mamá no podía desprenderse, porque hasta que como yo escribiera el nombre, no es que había un brazaletito, ¿no? Había de poner un esparadrapo bien grande en la espalda que nos daba pena, para que no se pierda con el nombre del bebé, ¿no? Porque exacto. No muy bien, pero ese es otro tema. ¿Se acuerdan? Mire qué importante nos ayudó el que la mamá se lo quedara todo el tiempo, ¿no? Incluso a veces la pasábamos de la camilla y como usted decía, ¿no? Una vez que ya estábamos, ya lo habíamos secado, había estado todo ese rato con su bebé, terminaban de sacar la placenta, algunos chapaban, le poníamos después ya me lo llevaba a pesar, a tallar, a hacerle todo y de nuevo lo regresaba. Eso ayudó mucho. ¿Se acuerdan que les dije, no le importa que su mamá sea cochinita? O sea, ese olor y ese contacto, la mamá podría haberse perdido su bebé, pero lo va a volver a reconocer y el bebé va a reconocer a su mamá. O sea, ese es otro tema de que va a impedir que nosotros cambiemos a los bebés, perdamos a los niños y entreguemos niños ajenos. Y nos ayudó mucho en el sentido de que sí pudimos aplicar lo de la lactancia ahí mismo. Por supuesto. Entonces, esto no es tema actual. Este es un tema que ya se viene, pero necesitamos difundir para que las mujeres empiecen a reclamar sus derechos, para que el prestador, porque el prestador está capacitado para eso, las instituciones de salud conocen, los médicos conocen, los obstetras conocen, los enfermeros conocen, los técnicos conocen, todo el mundo conoce. El asunto está la distancia que hay entre lo que conoces y lo que haces. Entonces necesitamos trabajar en el otro frente para reducir este factor. ¿Cuál es el otro frente? Las mujeres. Entonces el rol de las enfermeras, el rol del personal de salud no es solamente actuar en la institución, sino también trabajar todo el tema de ¿qué? Información y educación. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre en el parto. 3 cosas. Entonces, tanto se está difundiendo eso que hasta el Congreso dice, oye, el niño, quiero saber si las instituciones de salud están respetando estos 3 derechos de los niños. El contacto piel a piel, la lactancia en la primera hora y el corte oportuno del cordón umbilical. Quiero información, está diciendo el Congreso. Por supuesto, sí, porque la mamá está consciente. A la mamá solamente le dan. Estás amarrada y se llevan de frente. Exacto, ni siquiera lo ha absorbido. No, buena te lo ponen así de No, y lo más gracioso es, a veces me toca ir a supervisar a algún lugar y digo, ¿ustedes hacen contacto piel a piel? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es? Le digo, ay, le ponemos cachete con cachete, un ratito. Entonces, el contacto piel a piel es 1 hora, no menos de 1 hora, la lactancia se produce aproximadamente 45 minutos, entonces si tú le pones solo 15, de hecho que no ha lactado, etcétera, ¿no? Entonces, todo este asunto de la lactancia ya tiene otras implicancias. Lo único que estoy haciendo referencia, muy rápido porque el tiempo se nos va a ir, es que hay factores en el momento del parto. Y los otros factores ya vienen en el post
natal. O sea, desde que nace, lo crítico es los primeros 24 meses acá. ¿Por qué? Porque se producen todos los procesos de desarrollo cerebral. Ya, algunos hablan de 1000 días. 1000 días se cuenta desde la concepción hasta que cumpla 2 años. El país está tomando los primeros 36 meses como país. Es por eso que se está implementando todo un conjunto de acciones orientadas a lograr el desarrollo infantil temprano. A eso se llama así. ¿Ya? Si ustedes leen alguna lectura de UNICEF, van a encontrar de que primera infancia lo consideran hasta los 8 años. Hay alguna literatura que saca el Banco Interamericano de Desarrollo, habla de los primeros 3 y en algunos casos primeros 5 días. Al margen de eso, ustedes tienen que tener en cuenta que los primeros 2 años ocurre muchos procesos de desarrollo cerebral que tienen que ver con maduración de la corteza, ocurre estos procesos de mielinización antes del parto, por supuesto hay diferenciación, migración y todo eso. Mielinización ocurre antes de que nazca, 2 meses antes, y ocurre más o menos hasta este periodo. Procesos de desarrollo, digamos, complejo del cerebro superan esta edad, va a maduración, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que mirar en estas líneas, si no logran mirarlo completamente, es de que ocurren muchas cosas los primeros 2 años. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ocurren esos factores de riesgo. ¿Y ahí qué cosa viene? Nutrición. Y si no me aseguro la lactancia en la primera hora, de hecho, que no va a haber lactancia materna. Y encima con tanta propaganda de que HA, que Lara, no sé qué, le damos, ¿qué cosa? Polvo blanco en lata. ¿No es cierto? Sí. No vamos a mencionar las marcas, pero ¿qué le estamos dando? Y la evidencia científica dice, la única sustancia capaz de desarrollar el cerebro humano es la leche humana, no de vaca ni de lata. La de vaca será para desarrollar cerebro de vaca, ¿no? Cerebro de ternero, ¿sí? Y la de lata será para desarrollar cerebro de lata, no de humano. ¿Ya? Así es que otro rol más para reducir esto. Y luego viene ya los problemas de enfermedades, etc. Pero miren, en este proceso, ¿qué es lo que, cuándo se empieza a mirar el efecto? Antes no se mira el efecto, ni siquiera con los estudios más sofisticados. Y lo que dice la maestra es, ¿cuándo lo vemos? Cuando va a la escuela, cuando va al nido, cuando va al jardín. ¿Y cuándo lo mira el personal de salud? Cuando empieza a hacer su pesada y tallada en las escuelas, todo el mundo está con anemia, todo el mundo está con desnutrición. Las maestras en la escuela a veces etiquetan mal a los niños como ocioso, como desobediente. El pobre está sentado atrás, no ve. ¿No? El niño no puede expresarse bien y ya lo etiquetaron como que no quiere responder, que no estudió. El niño sabe, pero no logra. ¿Por qué? Porque todo ocurrió acá. Y recién cuando voy entre 3, 4 años en adelante, voy a ver retardo del crecimiento. Pero lo primero que miramos en salud, retardo del crecimiento. ¿No es cierto? Lo empiezan a pesar y medir durante todo el control y bien, todo va bien, dice que va bien, ¿no? Llega a los 2 años, ya tiene solamente 80 centímetros. Y como todavía está dentro de más 2 menos, está bien, le dicen, ¿no? O sea, encima engañamos. ¿No es cierto? ¿Sí? El bebé, ¿con cuántos centímetros nace el bebé? Eso lo vamos a ver en otra, pero ya les voy a adelantar. ¿Con cuántos centímetros aproximadamente nace el bebé? Promedio 50. ¿Y con cuántos kilos debe nacer? 3 kilos. 300. No es el tema, pero le digo de que existe un peso ideal. Un peso ideal es de 3.500 a 4. No más ni menos. ¿Qué significa peso ideal?
el peso, ustedes saben que al nacer el niño, el peso del cerebro es importante. ¿Por qué? Porque me va a decir qué cantidad de células tengo, pues, ¿no? Cantidad de masa. Entonces, el peso ideal del niño me va a reflejar el peso del cerebro, porque nadie lo puede pesar, pues. Entonces, la evidencia, la teoría, la literatura dice que el cerebro es aproximadamente el 12% del peso corporal al nacer. Algunos dicen 14, ¿ya? Entre 12 y 14 es el peso del cerebro, es el 12% del peso al nacer. Entonces, se calcula que con 3.500 alcance el máximo de masa cerebral capaz de tener el ser humano. Si es con menos, así sean gramos menos, le dejamos de la oportunidad de tener masa cerebral. Por eso es importante la alimentación de la mamá. Más allá de los 4 también es malo. No porque es 4, va a tener más masa, no, ya es malo. Existe un rango. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el otro tema. ¿Se acuerdan que hablábamos de...? Sí. Y cuando son gemelos, ¿Qué tiene? la masa corporal también es, en el peso se debe a cada... Claro, o sea, la masa cerebral es un porcentaje del peso corporal al nacer. Por lo tanto, por eso es que embarazos múltiples, ¿no? Gemelares, etcétera, es un alto riesgo para los niños. Es un factor de riesgo. Y la naturaleza no es que da gemelos en grandes cantidades, son muy pocos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esos con esos embarazos inducidos? La mayoría son múltiples. Y le estamos exponiendo a un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, tenemos esos. Entonces, ¿cuándo es que empieza a mirarse el efecto? Cuando ya empiezan a mostrar de manera, digamos, más visible su desarrollo cerebral. Por eso es que es importante el famoso control de crecimiento y desarrollo, para ir mirando si vamos bien. Pero no podemos esperar que llegue a la escuela cuando recién la maestra dice, ¿y ahora? No aprende, no ocurre eso. Y encima satanizamos y decimos, uy, comprensión lectora y razonamiento matemático en el último lugar. ¿No? Ya no estamos en el último, ya estamos en el penúltimo, un poquito más avanzado, de atrás para adelante. ¿No es cierto? Pero ¿qué cosa estamos evidenciando con eso? Que el crecimiento y desarrollo de nuestros niños en este momento crítico no ha sido el mejor. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues los docentes, los maestros son de lo peor, dicen, ¿no? Entonces, cuando le entrevistan al ministro de esa época, le dice, señor ministro, ¿usted qué dice? Estamos en el último lugar. Sí, pues, dice, vamos a evaluar a nuestros maestros, pero no nos vamos a votar, los vamos a capacitar. Suter, señor, ¿qué dice? Ay, estamos en contra de la privatización, o sea, todo el mundo se defiende. Y los de salud estaban calladitos. ¿Quién es el responsable? Yo digo, pues no, sí, pues, los del Suter, los maestros, y el ministro también habrían estado afectados por la anemia y la desnutrición. Porque hubiera dicho, a ver, un momentito, hubiera dicho, ¿no? Un momentito, señor. ¿Quién mira al niño desde la concepción hasta los 2 años? Pasó bastante tiempo para empezar a que la gente dijera, oye, esto no es de maestros únicamente, es de vivienda, de transporte, de salud, de alcaldes, de gobernadores. Porque se acuerdan lo que dijimos al inicio, el entorno es un gran factor de riesgo. ¿Qué me hago si la mamá no tiene trabajo y trabaja 2 horas de acá? No hay guardería, no hay quien los cuide, ¿cierto? Servicio básico. No hay servicios básicos, el piso está malo, no hay luz, no hay agua, o sea, es todo. Ahorita solamente estamos mirando una entonces. Pero lo que quiero que miremos es que cada
profesional tiene un rol en la medida, ¿se acuerdan la lámina del hacer bien lo que hace bien? Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en nuestro país les dije de que gracias a Dios ya la gente está tomando conciencia, congresistas, ministros, trabajadores de salud, profesionales, la academia, las instituciones ya han dicho qué cosa queremos. Para un buen desarrollo hay un rol protagónico del cuidador y el entorno. Ya se dieron cuenta, no es solamente salud ni el maestro, no, dice el cuidador, que no siempre es la mamá, pues, ¿no es cierto? Es el que esté en la guardería, el que esté en el nido, etc. Pero todavía sigue teniendo un rol importante los padres, porque son los que tienen que avanzar hacia eso. Y el entorno. ¿Y quién es responsable del entorno? Todas las autoridades, incluidos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa? De todos esos factores de riesgo, importante la salud y la nutrición. ¿Pero de quién? De la madre. Y el niño. Todos los aspectos psicosociales, lo que ustedes dijeron, violencia, estrés, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Y las condiciones del entorno. Porque si le dicen, tiene que lavarse la mano con agua y jabón, no hay agua. O sea, señora, tiene que tener sus animalitos lejos de sus niños. No hay, pues es un cuartito de estera de 4x4 y ahí está el perro, el gato, el entorno, ¿no es cierto? Si todos estos indicadores y todas estas condiciones mejoran, vamos a tener desarrollo infantil temprano. O sea, ¿por qué temprano? En la época importante, antes de que se nos acabe la oportunidad. Ustedes saben de que cuando nos dicen, cuando se les dice a veces, ya se te fue el tren, pues, ¿qué fue? Ya fue, ya perdiste la oportunidad. ¿Y a qué está referida la oportunidad? A que una oportunidad que pasa no regresa. Ya fue. Entonces, acá el periodo importante para el crecimiento y desarrollo, ¿cuál es? Los primeros años. Pero también cuidar ¿a quién? A las mujeres. O sea, en ese caso, por ejemplo, donde dices salud y nutrición de la madre y del niño, también es importante que la madre, por ejemplo, tú sabes que quieres tener un hijo, que te prepares, ¿no? O sea, una buena alimentación, una buena cuidado, o sea, antes. Por supuesto, eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Las muchachas debieran pensar su índice de masa corporal, su examen de hierro, y antes estoy pensando ya tener, el problema es que ya les dije, 9.9 de embarazos no se piensa. Después que ocurrió, ¡oh, chispas! Me falló el método. Y ni 5 minutos de debilidad. Es por eso que el Estado intenta implementar algunas medidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Salud escolar, dice ya, hay que vacunar a las mujeres para que no tengan tétano neonatal. Hay que vacunar a las mujeres contra la rubiola. Esas son intervenciones. Tenemos que darle hierro a los adolescentes. O sea, esas son intervenciones del Estado que muchas veces el mismo pueblo no lo entiende. O no lo quieren. ¿Por qué será? Porque trabajamos solo con la mujer y no estamos trabajando con el varón. El papá tenemos que trabajar. Ese es el otro tema. Estamos incorporando a las mujeres y cuando el que muchas veces decide y también podría influir son los varones. No los vacunamos a ellos. La gente de mi época, de mi promo, recordará que en la currícula de colegio, desde la primaria, teníamos un curso que se llamaba Niño y la Salud. Y después en la secundaria teníamos unos cursos que se llamaban Formación Familiar, Educación Familiar. Y eso era para hombres y mujeres, donde se hablaba de niños, donde se hablaba del cuidado de niños, pero no sé cómo estará la currícula ahora. Lo que necesitamos es meter
Y encima que ahora la gente ha salido que con mi hijo no te metas. O sea, no entiendo cómo es que le confiamos la formación de nuestros hijos a los maestros y luego decimos con mi hijo no te metas. Muy contradictorio, ¿no? Es el maestro el que pasa más horas con nuestros hijos. Y encima le decimos no te metas conmigo. Entonces, ¿por qué me lo mandas? Le diría yo. ¿No es cierto? Papá y mamá no están con sus hijos. Ahora muy temprano lo mandan a sus hijos. Yo he visto que hasta de 1 año, 6 meses ya lo mandan disque a estimulación temprana. Ese es otro tema. Pero no lo vamos a tocar ahora. Hay que tener mucho. ¿Y ya se me acabó la hora? Sí, el receso, 15 minutos. Déjame 10 minutos para mostrar las láminas, porque esto luego se lo llevan y revisan las cifras de todo lo que hemos hablado. Una consulta Sí. también. Lo que pasa, por ejemplo, antes, creo que, no sé si estoy mal, antes, por ejemplo, yo estudié en la parte de lo que de la sierra, había los profesores, por ejemplo, el alumno no hacía la tarea o no hacía, entonces como que era una forma de castigo, que era con una regla o con palito, ¿no? Ajá. Entonces eso creo que hacía que el alumno sea más responsable con sus tareas, en la cual en la actualidad que eso ya no sucede, ¿no? O sea, ni bien lo tocas al niño, ya todo el mundo ya va en contra del maestro. Por eso, lo que pasa es que se ha confundido mucho disciplina con violencia. Ojo, disciplina no es sinónimo de violencia. Disciplina es parte de la formación. Y de verdad que es bien complicado implementar disciplina. Porque se dice que la disciplina empieza desde que el niño nace, cumpliendo con sus necesidades a tiempo correcto, en el momento cuando el niño muestra simplemente signos de incomodidad, ya lo voy cambiando el pañal. No espero que llore, o sea, es todo un proceso que necesitamos también ir revisando. O sea, la disciplina no empieza cuando va a la escuela. La disciplina trae desde su nacimiento. Entonces, bueno, antes pues la letra con sangre entraba, ¿no? Y producto de eso hay mucha gente violenta, producto de eso probablemente hay gente traumada que quiere repetir lo mismo, pero me parece que en lugar de, o sea, nos hemos ido al otro extremo, confundiendo violencia con disciplina, ¿de acuerdo? Entonces, es otro tema. Miren, nos vamos a desviar y no vamos a acabar nunca la tarea. Entonces, se han creado muchos indicadores y lo que quiero mirar con ustedes es, indicador, yo tengo que asegurarme que el niño nazca con buen peso y niños a término. ¿Se acuerdan lo que les dije? Niños con buen peso y niños a término. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué? ¿No? El indicador es bajo peso, ya, eso se los dejo. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Porque me estoy asegurando que el tamaño de su cerebro nazca bien y sobre todo que haya completado, ¿qué cosa? Su desarrollo dentro de la... Ojo con promocionar que no, que te lo saquen antes, ¿no? Hay algunas mujeres que llegan hasta decir, bueno, tengo un matrimonio de acá 2 meses, que me lo saquen en 1 mes, ya bacán, voy a estar lista para la boda. No. O sea, se programa las famosas cesáreas. Eso no es bueno. Y sobre todo, la prematuridad está aumentando. Qué pena que está aumentando la prematuridad. ¿Y por qué estará aumentando? Por muchos factores. Y uno de ellos es la famosa infección del tracto urinario mal manejada. ¿Y por qué había tanta infección? Ahí hay muchas hipótesis, empezando por la ropa. Apretado, sintético, unas pitas que se ponen ahí, ¿no es cierto? O sea, empezando de ahí, esas son mis hipótesis, todavía no lo he demostrado. Pero yo creo que va por ahí. El uso de las toallas higiénicas sintéticas y muchas veces de mala calidad, todo eso hace que las mujeres podrían estar. Y lo otro, lo que dijo su compañero, relaciones contra natura en los varones y los varones le van pasando a las mujeres y así se hace un círculo vicioso de infecciones. ¿Se dan cuenta? Y por eso hay más prematuros cada vez más. Acá esto es adolescentes, bueno, el embarazo en adolescentes que dijimos cada vez sigue subiendo, ahora ya estamos en 23.
¿Esto qué es? Ah, ¿se acuerdan que les dije? El control de embarazo. Uy, 9 de cada 10. ¿No? Reciben hierro, dice 9 de cada 10. Pero el efecto no se mira. ¿Por qué? Porque, miren, ve, proporción de gestantes que recibieron hierro, 93%. ¿Qué ha pasado? Han recibido. No se la tomaron. Exacto. Por lo tanto, la anemia sigue. Y acá está por regiones, si quieren lo miran. Igual que los micronutrientes, reciben. Igualito. Y acá está lo que les decía. Miren, cada vez más niños nacen en instituciones. Y cada vez, esperemos que cada vez más niños estén teniendo contacto y lactancia. Pero eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es importante que nazcan con buen peso. El bajo peso y la prematuridad se asocian a un mayor riesgo de infección y mortalidad neonatal. Incrementa el riesgo de desnutrición crónica y es uno de los predictores de desnutrición crónica antes de los 12 meses. ¿Se dan cuenta qué factor de riesgo importante es eso? ¿Y cuál es el rol que tenemos? Dice, los niños prematuros tienen un riesgo más alto de deficiencias del neuro. ¿Por qué? Porque el volumen cortical del cerebro de los niños se incrementa hasta 4 veces durante el tercer trimestre y que el 35% del peso del cerebro se acumula en las últimas 6 semanas de vida. Y si nacen antes de tiempo, seguimos. Ahí está el bajo peso, en lugar de disminuir, sigue en 7, nacional. Cuando son madres menores, 14. Mientras más niños hay, más bajo peso. Por eso es que hay que evitar eso. Prematuros, ¿se acuerdan que les dije? Está subiendo, ya estamos en 21, 20%, dice la ENDES 2016, cada vez más prematuros. ¿No es cierto? Si hablo por grupo de edad de la madre, ¿dónde ocurre más prematuros? Entre 30 y 44 años. Por nivel educativo, miren, qué vergüenza. Hay más prematuridad en mujeres de instrucción superior. Factor de riesgo. ¿A qué se debe? Ah, pues yo tengo mis hipótesis, pero todavía no está mirado. Ni tan añosas sale 30 a 44, dice. Pero cuanto más jóvenes, entre los 20 y los 30 años, la probabilidad de tener un niño a término es mayor. Sí, existe una edad para tener. Eso es lo que les estoy mostrando en la lámina anterior. ¿Cuándo es que ocurre? Ahora, ¿qué más habíamos dicho? Tiene que estar libre de enfermedad. Esto sería el colmo, ¿no es cierto? Esto ya no ocurre. Signo de pliegue positivo, ya no, imposible. Pero todavía sigue neumonía, ¿no es cierto? ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué tengo que tener libre de enfermedad? Porque cada vez que cada una de estas cositas es enfermedad. Cada vez que se enferma se va alejando de su estándar de crecimiento. Si nació para ser uno de 1,90, la fregamos. Si nació para ser un trombe en música, la fregamos. El chato del barrio. Exacto, ¿no? Y miren, ven. Y después dice, pero señorita, mi hijito es el primero de la clase. Sí, pues, se quedó como primero de la clase, cuando este debió ser un genio. Las mamás nos comparan, ¿no? Dicen, ay, no, yo no le he vacunado a este niño, yo no le he puesto lactancia materna, yo no le he... Y es el primero de la clase. Lo que pasa es que ese primero de la clase, ¿qué debió ser? Un genio. Un genio. El que debió habernos sacado de la... ¿No es cierto? Se quedó como el primero de la clase. Y la mayoría se quedó como que, como congresista, como alcalde. Ya. Mire, cada episodio de enfermedad, por más pequeño que sea, le va alejando de lo que debió ser. O sea, para lo que nació. Porque ahí entran los genes. Pero ojo, hijo de 2 genios no necesariamente es un genio, pero nace preparado para ser genio. ¿Qué cosa lo arruina? El medio. Y en el medio está la enfermedad. ¿No es cierto? ¿Cómo terminó el hijo de Albert Einstein? No como un genio. ¿No es cierto? Ya esa es lectura para que vayan y lo investiguen. Para que lo investiguen. Entonces, las infecciones siguen igual, pero ya no se mueren tantos como antes, por regiones es diferente. Miren, ya no se mueren tantos, la letalidad está en 1.2, ¿ya?
perdón, en 0.9 la letalidad. ¿Ya? Antes estábamos en 1.2, 1.3, 1 y ahora estamos en 0.9. O sea, de la cantidad de niños que se enferman de neumonía, no todos no se mueren. Estamos en 0.9, pero eso todavía es alto. ¿Sí? Y no es el friaje, por si acaso. Son las prácticas. Diarrea ya ni pensarlo, ¿no? A pesar de que siguen ocurriendo, ya no se mueren tantos. ¿Ya? ¿Ve? Pero todavía hay niños con esos problemas. Tosferina se está reportando bastante, hepatitis también, y a pesar de que para esto hay vacuna, pero no es por la vacuna de los pequeños, sino porque los adultos están teniendo y eso están contagiando a pequeñitos, porque la tosferina se le pone después de los 2 meses, entonces está ocurriendo eso, todavía hay. Fiebre amarilla hay, ¿no? Pero en adultos, esperemos que en niños no, porque ahorita a los niños ya se les está poniendo la vacuna. Anemia, ya sabemos que 4 de cada 10 en el Perú están con anemia, en algunos lugares están 8 de cada 10. ¿Se dan cuenta? O sea, todos. ¿Esto cómo lo califica? Como un problema severo de salud pública. ¿Ya? Acá tienen todos los cuadros, están actualizados a la ENDES publicada ahora en marzo del 2016. Todo es anemia. ¿Qué más? Y ahí viene una intervención importante que mencionamos, las inmunizaciones. Pero miren, 70% con todas las vacunas a nivel nacional. Todavía hay 30% de niños que no están siendo vacunados con todas sus, porque no está siendo oportuno probablemente. Esto es con vacunas básicas, esto solamente con neumococo. ¿Por qué lo medimos el neumococo? Porque previene neumonías. Esto es con rotavirus porque es el que disminuye diarrea, que son 2 enfermedades que todavía persisten como principales. Y luego ya la práctica cuando nace. ¿Cómo está el asunto de la lactancia y la alimentación complementaria? 3 prácticas muy importantes. ¿Cómo está eso? Controles, dice. 1 de cada 2 niños ya tiene sus controles completos, ¿no es cierto? Muy bien, avanzó la cobertura. Pero tengo que ponerme triste por otro tema. ¿Por qué? Miren, la lactancia no aumenta. Pero en la práctica está disminuyendo. En la práctica está disminuyendo. Eso es real, porque en la misma clínica que nace, dice que el pediatra, bien bueno, le dijo para que te ayudes. Y ya lo malogró todo, y por cuando yo voy a hablar con ella. Ya dijimos, ¿de quién? Tenemos que difundir la información. Yo no creo que una mamá que sepa que lo bueno es lactancia en la primera hora, acepte una buena mamá. También madres jóvenes. una paciente que su bebé había nacido en una clínica y le había dicho que para levantar su inmunidad y todo eso, porque según la leche materna no era lo completo que tenía, le había recetado Mocupic a un recién nacido. Mírenme, Todavía no tenía un mes. los bebés a término no tienen problemas. ¿Podría haber manejo especial para prematuros y bajo peso? Probablemente. Pero ya les dije, 9 de cada 10 no necesitan. Necesitan su leche de su mamá. ¿Ya? Entonces la lactancia no está avanzando. Y acá venía el otro dato que les dije. Solamente el azulito es la lactancia en la primera hora de todos los que nacen en institución. Este es nacional, acá es por regiones, según educación de la madre, etc. Quien menos lactancia tiene son las mamás de educación superior. Miren. Sí, ella con el cuento que trabaja ya no da. Otro factor de riesgo. Y acá dice, miren, ve, como dicen ustedes, ¿a qué edad ya está sin tetita? Menos de 2 meses. A los 24 meses, ¿no es cierto? Solamente llegan 40%. A los 2 años de lactancia prolongada. A los 6 meses solamente están llegando, llegan 82% más o menos, a los 4 meses. A los 6 ya no llegan. A los 2 ya menos. Entonces, y este es el otro asunto del hierro. Todas las investigaciones nos dicen de que la dieta del peruano no le aporta al niño la cantidad de hierro que necesita.
el niño necesita más o menos 10 a 11 miligramos de hierro elemental por día. Y la dieta no le da ni 5, miren, 4.6, 5.6. O sea, estas son investigaciones por años. El último que se hizo fue el 2010 y ahí se vio 4.5. Por eso es que necesita suplemento. No sé si en polvo, en gota, en lo que sea, pero necesita suplemento y mejorar la práctica de la alimentación, ¿no? Es bien difícil que le demos a los niños, le bombardeamos con carne de pollo siempre, ¿no? Sí. Ya, pues no importa lo del pollo, denle la parte ensangrentada. Esa parte negra que tiene el pollo, el pescado, eso, pues ahí hay hierro. Pero en realidad deberían comer carne roja y su suplemento. Ahí, consumo de hierro, consumo de verduras, ¿no? Hierro per cápita, esto es lo que se necesita, y acá está, nuestro consumo está acá, ¿ya? La dieta no es buena, consumo de hierro, ¿no? Por quintiles de gasto, está acá, ya eso lo revisan. Los niños están recibiendo suplemento ya más o menos en un 40%, pero de eso, dice, 40% de niños ha recibido hierro en algún sitio, en la farmacia, el médico, etc. De ese 40%, solo el 50% dice haberlo tomado. ¿Y a cuánto queda? A ver, vamos a sacar la cuenta con 10, ¿ya? Dice, 4 de cada 10 recibió hierro. De ese 4, 50% dice haberlo tomado. ¿Cuánto queda? 2. Y de ese 50% que dice haberlo tomado todo, 50% dice haberlo tomado todo. Le da 1. Y de ese que queda, solo el 20% lo ha tomado adecuadamente.